Bien, buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio con lo que es pues, la clase de la semana del 8 al 12. Espero que ya esté lista ahí tomando apuntes porque pues vamos a iniciar con nuestra actividad. La clase de hoy en psicología vamos a abordar esto de la sensación y percepción desde el punto de vista de cómo nosotros lo vamos teniendo bastante puntual en relación a sentidos y adaptación sensorial. ¿Cómo es de que se adapta sensorialmente nuestro organismo? En relación a los sentidos y la adaptación sensorial, entonces, vamos a ir conociendo ahí que esto se adapta a nuestro organismo de manera adecuada a muchos estímulos. Vamos a poder ir entendiendo el umbral, es decir, hasta cierto punto, qué tanto estímulo necesito para poder reaccionar. ¿Es mínimo? ¿Será máximo? Vamos a ver esta acción entonces en relación a la sensación y percepción para poder ir entendiendo cómo es la adaptación sensorial en nuestro cuerpo. Es bien importante que conozcamos estos temas, ya que eso nos ayuda a comprender que muchas veces necesitamos un mínimo estímulo para poder reaccionar. Y esto de la adaptación sensorial también quiere decir cómo me adapto o cómo se adapta mi organismo interno a un estímulo externo. ¿Tengo esa capacidad de adaptación sensorial? Sí. Entonces vamos a acá a poder observar y a escuchar este material para poder conocer cada vez más acerca de lo que es esto de la adaptación sensorial. Entonces, vamos acá a observar, por favor, este material y luego, pues, vamos a seguir avanzando para poder conocer cómo es esto de la conexión y la adaptabilidad sensorial. ¿Saben ustedes que en nuestro cuerpo tenemos un sistema de traducción simultánea que probablemente sea mejor que el que pueda existir en la ONU? Se lo voy a contar. Todos los estímulos que llegan a nuestro cuerpo son captados por unas antenas que tenemos en nuestro organismo, como estos aparatos que tienen antenas que son capaces de recoger información que llega a estos aparatos. ¿Y cuáles son nuestras antenas? Pues estas son las antenas que tenemos en nuestro organismo. Si la información viene en forma de gotitas químicas que vienen o por el aire y yo la huelo y estimulo el receptor de la nariz, o bien en la lengua y yo estimulo las papilas gustativas, o bien la información viene por la luz y yo estimulo los receptores que hay en el ojo, o por las ondas sonoras y yo oigo lo que les estoy contando con el oído, o bien me toco a través de la piel, de los receptores de la piel. En todos esos receptores están unas células que son las células nerviosas que lo que hacen es recibir la información y traducirla. Y en términos de neurociencia se llama transducen la información y la llevan al cerebro de la única manera o con el único idioma que entiende nuestro cerebro, que es el impulso nervioso. Por eso, todos los nervios de nuestro cuerpo conducen el impulso nervioso a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro se entera de la única manera que entiende de lo que ocurre fuera de nuestro cuerpo, pero también de lo que ocurre con otros receptores en el interior de nuestro cuerpo. Recuerden que volveremos a hacer una nueva etapa por este magnífico viaje por nuestro cuerpo humano. Y como podemos ahí observar, ¿verdad? Bastante ilustrativo y bastante puntual, cómo es de que funciona esto de la sensación y la percepción a nivel cerebral, y ahí es donde radica precisamente a lo que es la adaptabilidad, esto de la adaptabilidad en cuanto a los estímulos. Entonces, vamos a ir conociendo cada vez más detalladamente esto de la adaptabilidad para poder ir entendiendo nuestro organismo y cómo es que nosotros debemos de ir tomándolo en cuenta. Veamos entonces sensación y percepción. Conozcamos a qué hace relación un sentido de sensor
de sensopercepciones, ¿sí? Sensopercepciones. Entonces, aquí al hablar de sensopercepciones, vamos a entender que son dos situaciones diferentes. Sensación y percepción, ¿sí? Sensopercepciones. Sensación y percepción. Sensación es respuesta, los órganos, los sentidos, es decir, los sentidos, los 5 sentidos dan esta respuesta y luego esta respuesta es frente a los estímulos. Básicamente una respuesta se da de esta manera. Hay un estímulo y la sensación entonces viene y pasa por los nervios y llega al cerebro para ser procesada. Entonces, sensación tiene que ver con una respuesta frente a un estímulo por medio de los órganos. La percepción es un proceso mental, ¿sí? La percepción, ojo, sensación. Ahorita podemos decir siento un poquito de calor, ¿sí? Siento, sensación, ¿sí? Siento, ¿por qué? Porque hay una respuesta frente al estímulo del calor que lo lleva el sentido del tacto, es decir, el órgano, y lo lleva a lo que es el cerebro. La percepción es un proceso mental. Ya llegó la sensación, ahora lo percibe mi cerebro. Es un proceso mental, luego es interpretada y se comprende, ¿sí? Es interpretada, llega entonces, es un proceso mental, se interpreta en el cerebro por medio de las señales. Entonces hay señales sensoriales que llegan al cerebro vinculadas con el sistema psicológico, ¿sí? Entonces, la sensación es más que todo del exterior, que llega por medio de los órganos, ¿sí? Eso es la sensación, es una respuesta de parte de mis órganos frente a un estímulo. Lo percibe, ¿sí? Perdón, es una sensación, es la sensación de calor ahorita, por ejemplo. Tengo calor, tengo esa sensación. Luego, la percepción ya procesa ese calor mi cerebro, ¿sí? La percepción. Y está percibiendo mi cerebro ese estímulo de esa sensación. Entonces se interpreta, es una señal sensorial y luego se vincula con el sistema psicológico. Es decir, entonces, sensación, hay calor. Proceso a nivel mental, esa percepción y pues confirmo que hay calor, ¿sí? Entonces, ahí va esto enfocado a lo que es sensopercepción. Luego, ¿cómo transformamos la información en impulsos nerviosos? Es decir, esa sensación, ¿cómo es transformada en un impulso nervioso? Porque, por ejemplo, en el sentido del calor, no, mi mano, es decir, el sentido del tacto, siente esa situación calorífica, es decir, calor. La lleva a una percepción a nivel cerebral. Ahora, ese llegar al cerebro de mi mano, es decir, de sentido del tacto a mi cerebro, eso se le va a llamar transformación de información en impulso nervioso. ¿Cómo sucede esto? Entonces, veamos. Un proceso básico es precisamente, hay energía. Punto número 1, hay una energía. Esa energía es llevada por una célula receptora. Recibe esa energía. Estamos hablando del ejemplo del calor. La energía es el calor. La célula receptora lleva ese calor al área de la corteza, es decir, al cerebro, ¿sí? Vemos entonces acá, sensación y luego cuando llega ya al cerebro es percepción. Así es como esto se transforma en un impulso nervioso. Llega de una sensación a un proceso mental, ¿sí? A una percepción que es en el cerebro. La célula receptora convierte la energía en una señal nerviosa. Básicamente, entonces, un impulso nervioso es que esa energía, la célula, una célula receptora, la convierte en una señal nerviosa. La encargada, entonces, de esta transformación de un impulso nervioso es la célula receptora, porque recibe la energía y aquí la lleva y la impulsa para que esto llegue a la corteza transformada ya en una señal nerviosa. Llega a la corteza cerebral y ya se procesa a esto que le llamamos percepción, ¿sí?
Vamos entonces y continuamos. Luego de esto, acá podemos ver, ¿no? Nuestro cerebro, que existe el tacto. Aquí podemos identificar que en los diferentes lóbulos, que son 2 lóbulos cerebrales, tenemos estos centros, estos núcleos de percepción. Recordemos, aquí es donde llegan los impulsos nerviosos, que una célula, ¿sí? Que la célula, esta célula que lleva esta información, recordemos que es la célula receptora, quien transforma ese impulso en esa energía en impulso nervioso y la lleva a la corteza, es decir, al cerebro. Y aquí vemos el centro o el núcleo del tacto, del gusto, de la audición, el olfato y la visión. En estas áreas de los lóbulos es donde se encuentra ubicada cada una de estas áreas. Entonces, este conocimiento nos sirve para tener mucho, pero mucho cuidado cuando de repente sufrimos una caída. Recuerde que lo primero que revisan es la cabeza, por si no hay alguna fractura o alguna ruptura de lo que es el cráneo. Porque si existiera, pues obviamente se expone la masa encefálica, es decir, el cerebro se expone. Y ahí es donde usted puede observar todos esos núcleos. Porque puede, por un golpe que sea bastante fuerte, pues afectar lo que es la vista, afectar lo que es el tacto, lo que es el gusto, la audición y el olfato. Claro que son afectados estas situaciones por un golpe, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, vamos a recapitular. Información importante que usted debe de tener es precisamente que las sensopercepciones son sensaciones y percepciones. La sensación es entonces la recogida de ese estímulo por los órganos para dar una respuesta. ¿Sí? Quedémonos con esa información. Sensación es el recoger por medio de los órganos sensoriales, en este caso los 5 sentidos, recogen ese estímulo los 5 sentidos y lo llevan a la corteza cerebral para que exista una respuesta, para que sea una respuesta motora la que dé esa acción. Entonces, esa recogida de los estímulos por medio de los 5 sentidos van a llegar a la corteza cerebral y ahí, llegando a la corteza cerebral, ya se llama percepción, porque la percepción llega la información a la corteza cerebral, al cerebro, y luego hay un proceso mental, eso ya es la percepción. Hay un proceso mental que es una señal sensorial, ¿sí? Que se vincula con la parte psicológica. Entonces, esa señal que llega para que sea procesada y transformada en una percepción, ahí el punto fundamental es que existe un impulso nervioso. ¿Y quién es el encargado de hacer ese impulso nervioso? Precisamente una célula receptora. ¿Quién recoge ese estímulo? Esa célula receptora del estímulo, y al caminar, al transcurso, es decir, al llegar la información al cerebro, esa llegada de la célula receptora al cerebro, a la corteza cerebral, se le llama impulso nervioso. Es una señal nerviosa. Y acá, entonces, los 5 sentidos son los encargados de recoger esos estímulos para llevarlos a la corteza y que sean percibidos. Ahí es donde estamos hablando de percepción. Y como vemos, hay núcleos de los 5 sentidos. Luego de esto, vemos cómo identificar en el encéfalo las variaciones de una modalidad sensorial, como la visión, el olfato, entre es decir, los 5 sentidos. ¿Cómo identifica el encéfalo, es decir, el cerebro? ¿Cómo identifica el cerebro las variaciones de una modalidad sensorial? ¿Sí? Recuerde que son 5 sentidos. Por lo tanto, son 5 células sensoriales las que llevan esta información. Un olor, un sabor, una superficie áspera, calor, frío, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifica el encéfalo esto? Pues primero, las señales son transmitidas por canales diferentes, ¿sí? Todas estas señales, el calor, el olor, el sabor, el sonido, ¿sí? Todo esto es transmitido por diferentes canales. Usted ya conoce los canales.
el tacto, el gusto, el olfato, la vista, ¿sí? Entonces, ahí vemos esta situación bien diferente, ¿no? En relación a que, por eso es que existen diferentes canales para poder llevar esta información. Luego, perdón, luego las señales también son transmitidas por y también son transmitidas por canales diferentes y también son codificadas de manera distinta. Por eso se analizaba los núcleos cerebrales. Aquí ve los núcleos del tacto, del gusto, audición, olfato y visión. Están totalmente separados, ¿sí? Están separados. Entonces, las señales son transmitidas por canales diferentes, también son codificadas de manera distinta por diferentes células, ¿sí? No son las mismas células que reciben la información y que dan la respuesta. No, son totalmente diferentes. Entonces, de esa manera identifica el encéfalo las variaciones de esta situación sensorial, ¿sí? De estos 5 sentidos. Hay diferentes canales como diferentes codificadores. También descarga las células receptoras en mayor o menor grado, ¿sí? Hay una intensidad de impulso nervioso, ¿sí? Entonces, dependiendo del estímulo, así es la carga que reciben las células receptoras y la transmiten con una intensidad de impulso nervioso. ¿Cuál es el umbral sensorial? Es decir, ¿cuál es el nivel de percepción? Al decir umbral, estamos diciendo que hay niveles de percepción para cada estímulo. Entonces, hay un umbral absoluto y un umbral diferencial. Vamos a conocer cada uno de ellos. El umbral absoluto y el umbral diferencial, es decir, el grado de la percepción que lleva. Porque no es lo mismo sentir un leve calor que sentir algo que nos esté quemando, ¿sí? A eso se refiere el umbral, ¿sí? Es como que haga de cuenta usted una puerta, ¿sí? Que según el estímulo toca fuerte o toca muy duro. Perdón, toca fuerte o toca suave, ¿sí? El umbral entonces sensorial es un toque fuerte o un toque débil, dependiendo. Vamos a conocer entonces cuál es el umbral absoluto y cuál es el umbral diferencial. Veamos, un umbral absoluto, intensidad mínima, ¿sí? El absoluto es la intensidad mínima de un estímulo. Por eso le decía, dándole el ejemplo ilustrativo, ¿no? El umbral es como la puerta donde el estímulo toca suave o toca fuerte, según. Entonces, el umbral absoluto es la intensidad mínima, es la fuerza mínima de un estímulo para ser detectado, ¿sí? Es un estímulo mínimo, es lo que le decía. De repente un leve pinchoncito, ¿sí? Ese es el umbral absoluto. Es el grado de dolor, por decirle así, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, cantidad más pequeña para que nuestros sentidos puedan captarla, ¿sí? Entonces, quedémonos con esta información. Umbral absoluto, intensidad mínima de un estímulo para ser detectado. Cantidad más pequeña para que nuestros sentidos puedan captarla. Varían dependiendo del nivel y la naturaleza de la estimulación sensorial, ¿sí? Pero básicamente es una intensidad mínima, es un estímulo mínimo, umbral absoluto. Vamos entonces, umbral absoluto normal en cada persona, es decir, ¿cuánto tendría que ser este nivel mínimo de percepción? Acá, vamos a ver con la vista, ¿cuál es el umbral absoluto de la vista? La llamada de una vela a una distancia de 50 kilómetros. Es mínimo, ¿no? Es el umbral absoluto, es decir, la forma con que nos llama la atención o la forma en que la visualizamos, esa vela, ¿no? Esa llama de la vela a 50 kilómetros es mínima, es pequeñísima. Entonces, eso es en cuanto a la vista, el umbral absoluto. El tacto. El ala de una abeja, por ejemplo, ¿sí? El ala de una abeja que caiga sobre la mejilla desde la altura de 1 centímetro. Entonces va a ser mínimo, ¿no? La dejamos desde 1 centímetro caer el ala, ¿sí? Las alas de una abeja, pues va a ser suavecito. El olfato, una gota de perfume en una casa con 3 habitaciones, imagínense. Soltar una gota de perfume, de esencia,
en una casa con 3 habitaciones, pues va a ser muy mínimo el estímulo olfativo que nos llega. Recuerda que estamos viendo el umbral absoluto, todo pequeño, son pequeños estímulos. El gusto, una cucharada de azúcar disuelta en 9 litros de agua. Imagínense, ¿sí? 9 litros de agua y que se disuelva una cucharada de azúcar, pues va a ser a lo lejos, así como quien dice, ¿no? A lo lejos siento un sabor azucarado o salado, dependiendo, ¿sí? Luego de esto, el gusto, una cucharada de azúcar, bueno, ya lo vimos. Oído, un tic-tac de un reloj a 6 milímetros de distancia. Entonces, tengamos claro la información. El umbral absoluto es, entonces, la mínima expresión de ese estímulo, ¿sí? La mínima expresión de ese estímulo. Seguimos entonces y vemos ahora el umbral diferencial. ¿Cuál es el umbral diferencial? Aquí cabe resaltar entonces que el umbral diferencial es la cantidad de cambio o intensidad, ¿sí? Es la intensidad necesaria para que pueda ser percibido el estímulo. Varía de acuerdo con la intensidad del estímulo original. Entonces, aquí es donde de repente el cambio de volumen o el cambio de dolor sube. Al decir umbral, le hacía el ejemplo de la puerta. Entonces, es cuando toca ese estímulo, esa puerta. Si lo toca suave, ya sabemos que es umbral absoluto. Si lo toca fuerte, entonces, y va aumentando, ¿no? Con el tiempo, toca y cada vez más fuerte, es el umbral diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque varía según la intensidad del estímulo original, ¿sí? Veamos entonces, se desarrolló la ley de Weber, un psicólogo alemán del siglo XIX, ¿sí? Weber fue el que, pues, se le atribuye esta situación de el umbral diferencial. ¿Cuándo hizo esta ley? Cuando mayor. ¿Y qué es lo que indica la ley de Weber, ¿sí? Del siglo XIX? La ley de Weber indica, cuando mayor es el estímulo, mayor debe ser el cambio para que pueda ser percibido, ¿sí? A mayor estímulo, mayor intensidad de respuesta. Básicamente eso es lo que decía Weber, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, el estímulo de frío es muy fuerte, pues mi respuesta va a ser abrigarme demasiado bien para no sentir ese frío. Por eso dice, cuanto mayor es el estímulo, mayor debe ser el cambio para que pueda ser percibido. Veamos, umbral diferencial. Un ejemplo, si llevas un bulto de 24 kilos, ¿sí? Cargando un bulto de 24 kilos en la espalda y alguien añade unos gramos, notarás la diferencia, ¿no? Pero si añades 1 kilogramo más, lo notarás. Esto establece una relación entre el estímulo original y cualquier aumento, lo que les decía, ¿sí? Va tocando esa puerta suavecito y no cambia. Umbral absoluto. Umbral diferencial, cada vez se hace más fuerte ese toquido, ¿sí? Es decir, el estímulo es más pesado, más fuerte. Weber concluyó que el umbral diferencial es una fracción o porción constante del estímulo original, lo que decía de los 24 kilogramos. Llevamos cargándolo y si aumentamos unos gramos más, pues vamos a sentir ese peso, porque nos va a cansar un poco más. Los valores de estas fracciones varían de manera significativa para los diferentes sentidos, ¿sí? Es variable para los diferentes sentidos según el estímulo. Diferencias, ¿sí? Diferencias del umbral absoluto al umbral diferencial. Cantidad mínima de estimulación para ser percibida, ¿sí? Umbral absoluto, cantidad mínima. Umbral diferencial, cambio de estimulación más pequeño para ser percibida, es decir, en aumento. Varía dependiendo de la naturaleza de la estimulación sensorial, umbral absoluto. Umbral diferencial, varía de acuerdo con la fuerza o intensidad del estímulo original. Ahí vemos entonces en un cuadro comparativo lo que es estas dos causas de los estímulos, es decir, cómo sentimos, cómo percibimos estos estímulos del ambiente, de un umbral absoluto o un umbral diferencial. Los dos tenemos, ¿sí? Dependiendo del estímulo, se desarrolla uno más que el otro, dependiendo del estímulo. Adaptación sensorial,
Ahora veamos cómo funciona esto de la adaptación sensorial, ya que pudimos establecer el umbral absoluto y el umbral diferencial. ¿Cómo es la adaptación sensorial? Es un ajuste de los sentidos, por eso se llama adaptación sensorial, ajuste de los sentidos al nivel de estimulación que estén recibiendo debido a una prolongada exposición a dichos estímulos. Entonces, la adaptación sensorial va a ser esa exposición prolongada a los estímulos. Entre más estemos expuestos a un estímulo, más adaptabilidad habrá de ese estímulo, ¿sí? Es decir, ya no se va a sentir, por ejemplo, si estamos expuestos al estímulo del frío por largo tiempo, hasta cierto punto o dado el tiempo, ya no vamos a sentir tanto frío, porque nuestro cuerpo se adapta, ¿sí? Se adapta a esa situación sensorial. Por lo tanto, esta adaptación provoca un cambio en la sensibilidad de los receptores sensoriales, ¿sí? Cambia. Ve aquí lo importante. Hay un cambio sensorial en los receptores, dependiendo del tipo de estimulación ambiental. La adaptación se produce cuando la persona se acostumbra a un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Pinchándonos un dedo, suavecito, y lo tenemos ahí por un largo tiempo, y cada vez lo hacemos más fuerte, profundizamos, es decir, le aplicamos más fuerza. Con el tiempo ya no vamos a sentir dolor, porque ya hay una adaptabilidad sensorial. Es cierto, de repente empezamos sintiendo un umbral absoluto, porque pinchamos. Si solo lo hacemos una vez, pues lo sentimos. Dependiendo con la intensidad que lo hagamos, puede ser un umbral absoluto o puede ser un umbral diferencial, dependiendo, ¿no? La fuerza. Si lo hacemos suavecito, es pequeño, es mínimo. Es decir, un umbral absoluto. Pero si lo hacemos fuerte y rápido, ahí va a haber un umbral diferencial, porque aumentó. Pero si lo estamos haciendo constantemente, rápido y fuerte, va a haber una adaptación sensorial. Ya no vamos a sentir tanto como la primera vez, ¿sí? Entonces, recordemos que una adaptación sensorial es o se produce cuando una persona se acostumbra a ese estímulo. Aquí vemos en la imagen un ejemplo de agua con hielo. Metemos la mano al hielo, al principio nos va a causar un cierto malestar, pero si la dejamos por un largo tiempo, seguramente se va a congelar la mano, pero ya no vamos a sentir mayor cosa porque ya hay una adaptación sensorial. Entonces, una adaptación sensorial es, perdón, perdón, gracias. Una adaptación sensorial es entonces cuando usted se acostumbra a ese estímulo, cuando hay una exposición larga a ese estímulo, ¿sí? Básicamente es una adaptación sensorial. Percepción subliminal. Esto también es importante que lo conozcamos. Ya vamos a terminar con el tema. Percepción subliminal. Todo mensaje, imágenes o sonidos, ¿sí? Percepción subliminal. Todo mensaje, imagen o sonido emitido por debajo de la percepción consciente. Es a lo que le llamamos entonces percepción subliminal. Es decir, los mensajes subliminales que de repente se habla por ahí, ¿no? Porque está por debajo de la percepción consciente, es decir, el inconsciente, ¿sí? Luego de esto, percepción extrasensorial. ¿Qué quiere decir esto de percepción extrasensorial? Respuesta a un evento desconocido no presentado a ninguno de los sentidos conocidos. Este personaje, Mike Cornell, 1969, propone esto, respuesta a un evento desconocido. Esa es la percepción extrasensorial. Hay un evento desconocido, ¿sí? No se ha presentado en ningún momento a nuestros sentidos y por eso es desconocido. Habilidad de adquirir información por medio de medios diferentes a los sentidos conocidos, ¿sí? Entonces, percepción extrasensorial es algo no conocido que jamás hemos experimentado. Pero luego de ello, pues ya se nos hace común, pero al principio, entonces es una percepción extrasensorial, porque es extra, no ha sido registrada a nivel cerebral. Recuerde que todo es procesado ahí, porque ahí llegan las
percepciones, que las percepciones son procesos mentales. Percepción extrasensorial, entonces, clarividencia, conciencia de un objeto o evento desconocido, ¿sí? Telepatía, o sea, la clarividencia es aquello como que, quien dice, hay una conciencia de que va a suceder algo, visualizo el futuro, ¿no? Telepatía, conocimiento de los pensamientos y sentimientos de alguien más. Telepatía es aquello como quien dice, leer la mente, ¿no? Saber lo que está pensando usted. Precognición, ¿qué es esto de precognición? Conocimiento previo de eventos futuros, ¿sí? Precognición, ¿sí? Sé qué va a pasar, ¿sí? La clarividencia es visualizar algo, un evento desconocido. Telepatía, leer su pensamiento. Precognición, tener un conocimiento previo de un evento, sé qué va a pasar. Entonces, todo eso es parapsicología, ¿sí? Son percepciones extrasensoriales. ¿Se recuerda la primera clase que tuvimos donde se decía la parapsicología, que eran todos esos eventos que están fuera de la psicología? Aquí, precisamente, son estos. Clarividencia, telepatía, precognición. Son cosas extrasensoriales, ¿sí? Bueno, básicamente, chicos, esta es la clase de hoy en relación a lo que es la adaptabilidad sensorial. Entonces, por favor, hacer su resumen ahí en su cuaderno para pues tener esta claridad de conocimiento y poder ir avanzando en cada una de las situaciones. Entonces, quedémonos con esta información para poder ir avanzando. Recuerda entonces ir realizando su resumen y también acá les dejo grabada la clase. Espero se conecten la próxima clase, por favor, chicos, ya que es necesario poder ir teniendo con ustedes este avance y este contacto visual para pues ir afirmado ese conocimiento y pues también resolver las dudas que puedan surgir y recuerde, estamos acá para servirle. Cualquier duda pues me escribe. Ahí en Classroom está todo el material que usted necesita para realizar su labor de esta semana. Nos vemos en una próxima clase y ha sido un gusto poder compartir este día con ustedes. Hasta luego.